Y nos vamos a las montañas, ¿no? Las montañas, espacios también gestionados durante mucho tiempo por los que allí vivían, ¿no? Y para mí es una cuestión muy importante, ¿no? A reivindicar. Tenemos con nosotros a Marcel Iglesias Cuartero. Él es presidente de Es Montañas, que es la Asociación Española de Municipios de Montaña. También es alcalde de Bonansa, un precioso pueblo del Pirineo aragonés, y presidente también de la comarca de la Ribagorza. Es politólogo de formación y está especializado, entre otras cosas, en pequeños municipios y su encaje, ¿no? en el mundo actual. Nos irá él contando, pero la labor de Es Montañas pues, se caracteriza por ser reflexiva y al mismo tiempo propositiva, ¿no? Y también crítica, y se centra en cuestiones que tienen que ver con municipios de montaña, comunidades locales que los integran y sus oportunidades de futuro, ¿no? Pensemos pues en los dinamismos o en su ausencia que se dan en esos municipios más alejados y cómo precisan, bajo mi punto de vista, de una mirada rural y de montaña para hacer válidas, ¿no? las políticas que allí aterrizan. Por tanto, es necesaria, ¿no? Miradas como las de Marcel desde el rural, en los márgenes, para entender cuáles son, ¿no? las necesidades desde la óptica, ¿no? de quienes las habita. Pues sin más, Marcel, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo a la organización de todo este evento, a la Casa del Mediterráneo, a la Fundación El Olmo y a Rafa, que es la persona, Rafa, el alcalde de Aras de los Olmos, que es la persona que nos ha liado en todo este proceso, por lo menos a nosotros, y por tanto pues yo creo que le agradezco mucho. He de decir que cuando me invitó a Rafa, cuando me habló por primera vez de este congreso, yo pensaba que íbamos a ir a Aras y a mí me hacía mucha ilusión ir a hacerlo a Aras de los Olmos, lo cual no quiere decir que este espacio tan magnífico en el que estamos no estemos también encantados, pero bueno, me habría gustado poder ir a Aras porque desde que nos conocimos allá en 2013, que hemos recordado antes, Rafa me iba contando esos proyectos que está poniendo en marcha a través del ayuntamiento y a través de la Fundación El Olmo, que de verdad que yo creo que van a ser un referente y muchas veces nos hacen falta a los pueblos y a los pueblos pequeñitos ver ejemplos de cosas nuevas y de cambios que se pueden ir implementando, porque a veces somos un poco descreídos en general, ¿no? Y hasta que no vemos que al de al lado le funciona una cosa diferente, nos cuesta un poco meternos allí. Bien, yo creo que es un lujo intervenir después de Caroline, ¿no? Y desde luego no esperaba poder tenerlo y me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido muy gratamente porque creo que de lo que voy a hablar tiene mucho que ver con lo que ha estado hablando en este momento Caroline, ¿no? Que yo creo que existe una alienación de mucha parte de la sociedad que vive en zonas urbanas, pero no solo, pero vamos a simplificarlo y hablar de esa sociedad urbana con lo que es el medio rural. Entendemos el medio rural como básicamente como aquello que no es urbano, ¿no? Entonces tenemos muy claro lo que es una ciudad. Hoy en día las ciudades occidentales modernas en España son prácticamente todas iguales. Quiero decir, unas tienen mar y otras no, pero los funcionamientos de la ciudad, los polígonos industriales, sus dinámicas económicas son muy parecidas. En cambio, el mundo rural es súper diverso. Entonces, hablamos muchas veces de mundo rural como una cosa monolítica, única, de pueblos que se están despoblando, que son pequeños, que hay pocos, y realmente yo interpreto, veo, cuando uno se da vueltas por este país, se da cuenta de que hay una diversidad tremenda, que hay sitios muy dinámicos, hay sitios en crecimiento, con mucha gente joven, con mucha gente muy interesante haciendo cosas y sacando sus sociedades adelante. Y en cambio hay otros sitios pues, que tienen menos dinamismo en ese sentido. Hay lugares que sus posibilidades, digámoslo así, físicas, ¿no? les dan unas oportunidades mucho mayores que a otros lugares. Entonces creo que cuando hablamos de
de mundo rural, casi deberíamos hablar de mundos rurales, ¿no? En una diversidad. Y cuando hablamos de zonas de montaña, yo creo que también, aunque tenemos características que son muy parecidas. Para los que no conozcáis, Es Montaña, somos la Asociación de Municipios de Montaña de España. Nos constituimos en 2013, pero más o menos a finales de 2012 comenzamos a hablar de esto. A mí un día, yo entré de alcalde en 2011, en aquella legislatura del 11, muy interesante. Había pasado el 15M entonces, ¿no? Que se había hablado esta mañana, casi era un acto de, no sé si de heroísmo, entrar en unas listas electorales municipales en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues con muchos alcaldes ya hablábamos de estas historias, y un día me llamó alguien y nos dijeron: oye, bájate a Madrid a una reunión con gente de otros pueblos de España, de zonas de montaña, a ver qué hacemos, porque, jolín, tenemos muchos problemas y nadie está hablando de todo esto. Y parece mentira hoy con todo lo que se habla, ¿no? Despoblación, rural. En 2013 no se hablaba de esto, o se hablaba en los círculos internos de la gente rural, pero en el debate público no se hablaba. Yo no os recomiendo que hagáis este ejercicio, porque ocupa mucho tiempo, ¿no? Pero en aquel tiempo, 2014, 15, si os acordáis, hubo repeticiones electorales, hubo ocasión de tener varios debates de investidura y también debates sobre el Estado de la Nación en poco tiempo, hubo varios, ¿no? Cuando uno ve eso, nadie en esos debates estaba hablando de despoblación y de medio rural. Simplemente 5 o 6 años después, no hay un debate sobre el Estado de la Nación, un debate importante de políticas públicas en el que no se mencionen, mejor, peor, más, menos, pero en el que no se mencionen los problemas del mundo rural. Por tanto, yo creo que se ha puesto esta problemática sobre la mesa. Es Montañas, yo creo que fue una de las organizaciones, yo creo que tampoco hay que ser arrogante y decir la única, porque ha habido mucha gente en esto, ¿no? Pero una de las organizaciones en este ecosistema un poco de intentar, también es muy arrogante lo de decir buscar soluciones, ¿no? Pero tratar de poner sobre la mesa las problemáticas y tratar de debatir, de hacer comprender, de aprender mucho, ¿no? Sobre lo que está pasando y lo que nos pasa en el mundo rural, en las zonas de montaña de nuestro país, ¿no? Como asociación no me voy a extender mucho más, al final somos una asociación de municipios que lo que quiere es funcionar un poco como grupo de presión, o lo que pretende es funcionar un poco como grupo de presión ante las administraciones o las entidades del Estado, y también un poco ante la opinión pública en ese sentido, y generar unión en nuestros municipios. Nosotros veníamos de una experiencia que nos ha funcionado muy bien en el Pirineo Aragonés, y básicamente hemos tratado o intentado replicar, o intentamos replicar esta experiencia a nivel nacional. Esto pasa aquí, ¿no? Bien, esto es un poco lo que veníamos a explicar. La realidad del mundo de nuestros pueblos, ¿no? En nuestro país, es que hay en España 8.000 municipios, 8.100 y pico. Es un dato de todos sabido, algunos creen que son muchos. En Francia hay 30.000, para que os hagáis una idea. Bueno, es un país, yo creo que Alemania, Italia, Francia, Austria, son países que desarrollaron su modelo con municipios pequeños, otros lo han hecho con municipios más grandes, que al final han acabado dividiendo en entidades locales menores. Por tanto, yo tampoco creo que sea este el problema, porque la dispersión de la población y el tamaño de los pueblos no cambia porque hagamos los municipios más mayores y más pequeños. Pero creo que en el siguiente dato es donde está la cuestión, ¿no? 6.800 más o menos de esos municipios tienen menos de 5.000 habitantes, el 12% de la población. Para que os hagáis una idea, básicamente la población del país está en la franja mediterránea, la costa, la franja atlántica, Madrid y el Valle del Ebro, y poco más. Pero es que casi 5.000 de esos municipios, que se dice pronto, tienen menos de 1.000 habitantes. Esa para mí es la brecha del pequeño municipio, porque cuando un municipio tiene 3.000 o 4.000 habitantes, es cierto que ya tiene unas dinámicas de funcionamiento un poco mayores, con comercio, pero cuando bajamos de los 1.000, es difícil poner una cifra, ¿eh? Yo sé que ahora el Estado estaba hablando de 5.000, esto lo hemos debatido mucho, y yo he sido de los defensores de que 5.000 no es un medidor, porque no tiene nada que ver un municipio de 5 con un municipio
como el mío Bonanza, precioso. Tengo que decirlo e invitaros a visitar. Aprovecho este momento de publicidad para poderlo hacer en el Pirineo Aragonés, de 90 habitantes. Hay muchísimos municipios así, que como mucho tienen un bar, que no tienen tienda, pero que nos estamos encontrando con que la gente está queriendo venir a vivir a ellos. Y hemos pasado de hace 7, 8 años de ver una especie de hemorragia poblacional a tener un problema en el que no podemos acoger a aquellas personas que quieren venir a vivir en nuestros pueblos. Sé que esto, cuando lo digo, a veces me tachan de optimista, y sé que esto no es así en todos los pueblos ni en todo el medio rural. Nuestro anterior presidente, Paco Boya, siempre dice que no hay pueblos sin futuro, hay pueblos sin proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante. Las sociedades estas tan pequeñas, a veces hay un punto de lotería en ello, ¿no? Es verdad que a veces te encuentras pueblos muy pequeñitos que tienen un dinamismo muy grande, pues porque se ha juntado que varias personas de la sociedad civil de ese pueblo son dinámicas, hacen cosas, emprenden proyectos, se han juntado generalmente con un ayuntamiento que ayuda, que impulsa, que también lo tiene y van adelante, y luego tenemos otros pueblos, otras sociedades que prácticamente bueno, están dejándose llevar, ¿no? Como dice un amigo mío, cuando en un pueblo lo más importante es que esté bien arreglado el cementerio, es que esa sociedad está muy yendo a una decadencia muy grande, ¿no? Bien, los pueblos de montaña, yo creo que una cosa de las que más nos define es que hemos vivido o han vivido en un mundo económico minifundista, en el cual hasta hace no muchos años prácticamente las personas que vivían eran propietarias o pequeño propietarias de una manera u otra de la tierra en la que trabajaban, y en un mundo autárquico no me gusta decirlo porque siempre ha habido relaciones exteriores y ha tenido que haberlas, ¿no? Y sobre todo en zonas de esas con tan poca producción, pero sí que en unas comunidades, digámoslo así, bastante cerradas. Claro, el mundo de repente cambia, la industrialización cambia todo esto y se produce una emigración muy fuerte del campo a la ciudad, nuevos empleos, nuevas oportunidades. Y aquí hay una cuestión que antes ha salido de refilón, pero que yo creo que es muy importante. Al final, las personas queremos ir allá donde entendamos que nuestra vida puede ser mejor. Claro, ¿qué vida le estábamos planteando o se estaba planteando en las zonas rurales y en los pequeños pueblos a las mujeres? Claro, la realidad es que los hijos varones de las casas tenían la opción de heredar esa casa, y los hijos pequeños, si podían sus padres, de mandarlos a estudiar. Pero es que la opción de las mujeres era casarse con la mejor hacienda posible que se pudiesen casar en su momento de otras personas, y vivir sirviendo en esas casas, con la suegra, con el suegro, con los tíos, con el marido. Esa era la realidad. Entonces, claro, yo creo que el mundo rural se quedó un poquito atrás en toda la evolución social propuesta por o consecuencia de la industrialización. Bien, yo creo que esto hoy en día va cambiando. Esto hoy en día ha cambiado. El mundo rural ya no es solo producción agrícola y ganadera, aunque esa es la parte, en mi opinión, importante. La gestión del territorio, esa es la parte que yo creo que es importante, pero para que haya personas que gestionen ese territorio, que produzcan comida, que gestionen nuestros bosques. Se ha hablado mucho de los incendios, no solo es el cambio climático, que también tiene mucho que ver la falta de gestión de esos montes en que se generen los incendios con el tamaño en los que los estamos viviendo ahora. Pero para que haya personas viviendo ahí y gestionando esos montes, tiene que haber muchos otros tipos de empleo que no sean agrícolas, por decirlo de algún modo, o silvícolas o ganaderos. Porque al final
todos queremos vivir en una pequeña sociedad, ¿no? Y los que quieren vivir aislados y solos, que los hay, pueden hacerlo, pero no son una mayoría, ¿no? Yo creo que no son una parte representativa. Bien, como intentaba explicar ahora, o como ha explicado magníficamente, yo creo, Caroline ahora, ¿no? Al final, los pueblos los estamos poniendo en el centro del debate. Hablamos mucho de despoblación, que es una palabra que a mí ya no me gusta mucho, ¿no? Porque al final estamos poniendo una imagen negativa, yo creo, en mi opinión, ¿no? De las zonas rurales, que tiene poco que ver muchas veces con la realidad que tenemos, aunque haya servido para poner los problemas encima de la mesa, pero yo creo que en este momento tiene poco que ver con la realidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que el problema está, y el problema de cara al futuro y a los próximos años, está en las grandes aglomeraciones urbanas. Las grandes aglomeraciones urbanas necesitan muchísimos recursos que, como ha dicho Caroline, ¿no? el espacio alrededor de esas ciudades ya no es capaz de suministrar, porque ya se han hecho tan grandes, ¿no? Y con economías tan potentes, que el espacio que hay alrededor de esas ciudades ya no es capaz de suministrar, ya no es capaz, y se va absorbiendo recursos cada vez de más lejos, ¿no? Y eso, al final, toda esa absorción de recursos que viene de los diversos mundos rurales del mundo, genera una serie de residuos, de contraprestaciones, de contaminación, al fin y al cabo, que también tiene que acabar de absorbiendo todo ese territorio, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con lo que se hablaba esta mañana. A mí me gusta más hablar de sostenibilidad. Ya sé que, bueno, igual es de otra época ya, lo de hablar de sostenibilidad, pero a mí me gusta mucho más, porque me parece un concepto mucho más positivo, ¿no? Y me parece que se entiende mucho mejor que el consumo de recursos que debemos hacer debe ser menos incluso, o el que nuestros ecosistemas sean capaces de regenerar. Yo creo que esa es la parte importante, y a veces en los discursos y en los debates, como lo que estábamos oyendo, yo creo que hacer consideraciones a veces mucho más negativas, no dar un cierto halo de esperanza a las generaciones que vienen con que el futuro puede ser mejor, yo creo que no es positivo. Porque al final, si a la gente... Y creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro mundo occidental, ¿no? Es decir, no tenemos meta de ir a mejor. Estamos en un mundo en el cual nos están diciendo, los indicadores dicen que se va a ir a peor. Yo tengo que tener esperanza, es que si no, ¿quién va a dar la esperanza a nuestros jóvenes, a los adolescentes que decían, la humanidad siempre, yo creo que la humanidad siempre ha avanzado, con traumas, con pequeños retrocesos, con choques, con rupturas, pero al final la humanidad siempre va avanzando, ¿no? Y al final, si a nuestras generaciones futuras no les damos un hilo de esperanza para que se puedan enganchar y puedan creer, intentar, tratar de vivir mejor y con un mayor bienestar, ¿no? Yo entiendo que el desarrollo tiene que ser eso, el desarrollo hay que medirlo en bienestar, y al final la gente en el mundo es lo que quiere y lo que desea, ¿no? Y hay millones de personas en el mundo que no han tenido la suerte de nacer en países tan desarrollados como el nuestro y tener las calidades de vida que tenemos nosotros, que quieren tener esas calidades de vida y quieren ir hacia allí. Y esto yo entiendo que hay que comprenderlo, y no sé si es optimismo tecnológico o no, pero es que prefiero tener optimismo tecnológico que un pesimismo total, porque al final, si nos dejamos llevar, pues de alguna manera, yo entiendo que sí que nos vamos metiendo en un hoyo, ¿no? Bien, todo esto que estábamos comentando y que se ha comentado ahora en este congreso, yo creo que me dejó bastante impactado la charla. Bueno, impactado tampoco, no sería la palabra, ¿no? Pero claro, yo venía aquí a un congreso a hablar de Smart Village y de digitalización, y
y de repente pues estado en un congreso que prácticamente hemos hablado de geopolítica en muchas ocasiones, ¿no? y de cómo tiene que ser la sociedad. Pero bueno, por poner unas pinceladas, ¿no? en las cuestiones esto, bueno, pues España sabemos que es un país eminentemente montañoso, hay muchísimos municipios de montaña, y yo creo que hay una diferencia muy grande entre esta revolución actual y la revolución industrial del siglo XIX. Y es que la digitalización, es decir, Internet, nos ha igualado, siempre que tengamos o que rompamos esa brecha de la conectividad. En España estamos en uno de los países que tiene mejor conectividad rural del mundo. Yo vivo en uno de esos pueblos en los que todavía nos cuesta un poco tener la banda ancha, pero yo creo que estamos avanzando mucho. Evidentemente no se avanza lo mismo en las zonas urbanas que en las zonas rurales, pero estamos avanzando mucho. Y hemos llegado a un mundo en el cual ya no es necesario vivir en Nueva York o en Shanghái para estar en el centro del mundo, para tener todo el conocimiento a nuestro alcance, para interactuar, para aprender, para debatir, para adquirir todas las ideas o prácticamente todas las ideas que se están generando en este momento a nivel mundial. Y yo creo que eso es un cambio brutal, brutal. Hoy en día, desde un pequeño pueblo con una buena banda ancha, se puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y toda la economía que está girando a través de las ventas por Internet, online. Tenemos, yo creo que grandes ejemplos, ¿no? de empresas que están funcionando muy bien desde pueblos muy pequeños y trabajando para todo el mundo. Y luego esta revolución digital lo que nos está permitiendo, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de las ciudades y el bienestar y la calidad de vida, es que muchas personas puedan venir a vivir a nuestros pueblos. Y ahora ya cuando digo vivir, ya no es aquello de vivir siempre fijo en un sitio, nacer, criar, tener hijos y morir allí. Hoy yo creo que estos conceptos han cambiado mucho. Muchas personas van y vienen, cambian de sitio de vida, incluso varias veces en la semana o varias veces en el año, ¿no? Pero muchas personas pueden desarrollar sus puestos de trabajo en ocasiones muy cualificados desde sitios que simplemente hace 10 años era inimaginable que pudieran hacerlo allí. Por tanto, el impacto de la digitalización en las zonas rurales y en nuestros pueblos es brutal. O sea, como nunca se había, yo creo que como nunca se había visto, ¿no? Y esto es verdad que puede generar este mundo tan globalizado, genera muchas disfunciones, pero yo no creo que esto vaya a retroceder mucho, aunque sí que políticamente, ¿no? Se ve mucho movimiento de cierre en las fronteras de los países, pero realmente la interdependencia que tenemos es tan brutal, cada día es mayor, ¿no? Y ha sido muy grande durante los últimos años, que tampoco veo que a corto plazo esta interdependencia pueda variar. Por tanto, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad que nos está dando el momento actual que tenemos ahora de la expansión tan fuerte de las tecnologías de la información y de la comunicación. Me dicen que tengo poco tiempo. Simplemente poneros algunos ejemplos, ¿no? De lo que podría ser un pueblo inteligente y de lo que nos puede servir a un ayuntamiento para mejorar la gestión de nuestra pequeña comunidad local y sobre todo también para las empresas, ¿no? Y toda la sociedad civil. Yo creo que muchos de los ejemplos que tenéis ahí en pantalla los habéis pensado alguna vez o incluso están funcionando, pero a mí me gustaría incidir en uno. Nosotros desde la asociación somos unos convencidos del sistema, voy a cambiar un poco de tema, pero del sistema del pago por servicios ambientales. Si sabéis, el pago por servicios ambientales tiene mucho que ver con complementar aquello del que contamina tiene que pagar, todo esto tiene que ver con el medio ambiente, con el que descontamina o el que hace
prácticas positivas para el medio ambiente tiene que recibir, ¿no? Entonces, el otro día me explicaron que hay una aplicación que se llama iTree, una aplicación americana que se llama iTree, que está desarrollada para las ciudades, pero que se está extendiendo en el resto del mundo, que hace los cálculos de las cantidades de CO2 que son capaces de retener nuestros árboles, pero además hace los cálculos de cuándo esos árboles, ya, porque se hacen muy viejos, ya no retienen más y continúan, ¿no? Y digo que esto es muy importante porque la legislación española ahora ya habla de los pagos por servicios ambientales, pero cuando hablamos de ellos muchas veces nos dicen es que no sabemos cómo implementarlos. Bien, pues la digitalización yo creo que es la que nos va a llevar a poder hacer esos cálculos y saber cómo implementar, ¿no? Y cómo hacer que nuestros pueblos, nuestros gestores del territorio, que es una parte importantísima, silvicultores, pequeños propietarios, ganaderos, agricultores, mejoren en todos sus procesos para hacer todo lo que estábamos hablando. Una producción alimenticia mucho más sostenible, que sea en ecológico, que realmente los productores tengan el retorno que tienen que tener para poder vivir de ello y dignificar sus oficios, pero que también sean justos con ellos, ¿no? Yo creo que esta es una de las palabras importantes, ¿no? La justicia con el mundo rural se ha sido muchas veces muy injusto. Hemos pensado siempre, se ha pensado hasta ahora, ¿no?, que era un mundo un poco atrasado, y ahora hay mucha gente que se da cuenta que con las nuevas tecnologías se puede vivir con una calidad mejor muchas veces en un pequeño pueblo que en una gran ciudad, desarrollando trabajos de alta cualificación. Simplemente por concluir, me gustaría pues hacer varias reflexiones, ¿no? Yo entiendo que en el mundo lo que queremos es vivir mejor, por tanto hay que intentar avanzar, hay que intentar adaptarse al mundo que estamos, no nos podemos quedar atrás, que la digitalización es la gran oportunidad para los pueblos pequeños, no solo los pueblos de montaña, nosotros venimos de municipios de montaña, ¿no?, pero es una gran oportunidad para los pueblos de montaña, que cambia radicalmente el escenario, que acabar con la brecha digital, que es lo que nos puede impedir estar allí, estar en el mundo de hoy, ya no del futuro, sino en el mundo de hoy, es una prioridad, debe ser una prioridad para las comunidades autónomas, para Europa, para España, y que no existe una sociedad viable sin un medio rural vivo. No hay ciudad sin rural. Los recursos provienen del mundo rural y el que tiene que absorber las externalidades negativas de las ciudades es el mundo rural. Por tanto, no podemos vivir en un mundo disociando lo rural y urbano. El futuro pasa por lo rural. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Abrimos ahora alguna pregunta en el público. Tenemos 5 minutos, me comentan desde la organización. Yo al menos sí que... ¿Está usted levantando la mano? ¿O no? Ah, no. No. Ah, vale. Vale, perdón, que lo había visto así. Yo sí que tenía una pregunta a Marcel. Efectivamente, ¿no?, el Congreso poco a poco va aterrizando desde esta apertura de ayer hacia las SMART, ¿no? Y durante el día de hoy seguiremos aterrizando más. Y tú ya has hablado de manera específica al respecto. Desde la asociación en la que tú estás, imagino que habréis tenido debates varios, ¿no?, sobre la transformación digital y, como decías, estamos en un momento clave, porque tenemos delante pues, la avenida de fondos europeos y una de las líneas de los ejes tiene que ver con la transformación digital. En este sentido, desde la asociación y los diversos pueblos, ¿cómo afrontáis, ¿no?, esa transformación digital? ¿Se está pensando en alguna línea que se acerque al concepto central de este congreso, que es el de Smart Village, o iniciativas que van a poder desarrollar, que van a poder, como muy bien decías, atraer y que las personas, sobre todo las mujeres jóvenes, decidan poder quedarse en los pueblos de montaña? Bien, claro, la digitalización tiene varios planos, ¿no? Y podríamos hablar un poco de lo que sería la digitalización de la administración pública en sí,
todo lo que es la administración digital, pero muchos otros planos, ¿no? Como podrían ser pues, el control de las aguas, el control de la energía, de las recogidas de residuos, de nuestros propios edificios públicos en eficiencia, de la participación ciudadana también es importante, ¿eh? Hay cosas que parecen muy... En los pueblos las cosas son muy directas. Los vecinos, Rafa, tienen tu número de móvil. Cuando hay algún problema, ahora ya no te llaman, ahora ya es que te mandan un WhatsApp, oye, mira, que esto, que lo otro, que la papelera, que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también está acelerando de alguna manera la capacidad que tienen los propios ciudadanos y los propios vecinos de estar allí, ¿no? Y luego está el otro plano, que es el de la economía o la propia sociedad civil, ¿no? Claro, yo creo que ese plano lleva sus ritmos, muchas veces independientemente de lo que haga la política. Por lo tanto, ahí las administraciones públicas o la política lo que tienen que centrarse es en poner la banda ancha. Lo otro ya tiene su dinámica, tiene su ritmo. La economía funciona a su manera y a su forma. Y si alguien decide montar una empresa en la que necesita tener mucha potencia de Internet, no se irá al pueblo si no tiene mucha potencia de Internet, ¿no? Pero en cambio hoy en día, y yo creo que la pandemia ha acelerado un poco esto, ¿no? Las cuestiones del teletrabajo, es verdad que hubo un boom el año ese 2020, luego ha habido muchas empresas que han frenado un poco, pero se ha mantenido una parte importante. Quiero decir, es verdad, no toda la gente que vino el 20, pero sí que se ha mantenido una parte importante y hay mucha gente que se ha dado cuenta de que puede ejercer su actividad y sobre todo en este tipo de profesiones que antes se denominaban profesiones liberales, ¿no? Pues gente que son arquitectos o que tienen profesiones muy técnicas o que incluso trabajan completamente desde casa. Es que en pueblos como el mío, que es muy pequeñito, pues tenemos un australiano trabajando para Australia desde su casa, una chica inglesa trabajando para Inglaterra desde su casa, unos que tienen una empresa de telecomunicaciones que están 3-4 días que vienen y van, otros que trabajan en un periódico en La Vanguardia que vienen y van. Tenemos ya una parte importante en muchos pueblos, ¿no? de población que están pudiendo asentarse y estar más tiempo, ¿no? en nuestros pueblos y vivir, yo creo que, bueno, la vida que buscan, ¿no? A veces una vida más saludable, alejada a veces de los centros urbanos. Y yo creo que también es importante, ¿no? Lo que decíamos antes, que la gente hoy en día, mucha gente hoy en día de los que transcurren por nuestros pueblos pequeñitos, ya no tiene ese concepto de tengo que vivir aquí siempre y sí. Es otra manera. Hay muchísima movilidad, la gente va y viene, coge lo mejor de las ciudades y coge también lo mejor de los pueblos. Nuestros niños, los chicos, nuestros jóvenes, ¿no? Que yo creo que tienen muchas veces suerte de poderse criar en el mundo rural, porque todos esos niños luego, hay muy pocos que no conozcan la ciudad. Hoy en día todos acaban yendo a estudiar o no, y al final son niños que tienen esas dos vivencias, ¿no? Tú vas a Madrid, a la Gran Vía, oye, y aquello de antes del señor de la boina, de Mireses de pueblo, eso ya no pasa. Tú vas a la Gran Vía de Madrid o aquí a Valencia y no sabes por la calle quién es de pueblo y quién no. Al revés es diferente, ¿eh? Cuando estás en el pueblo y viene la gente es más fácil identificar quién es de la ciudad y quién es del pueblo, ¿no? Porque ahí sí que hay unos códigos, claro, los niños del pueblo y las niñas al final tienen los dos códigos, en cambio los otros no. Yo creo que ahí sí que tenemos unas ventajas importantes, ¿no? En conocimiento de la vida a veces. Muy bien. Pues si os parece yo cerrar, ¿no? con al menos dos líneas. Una, con lo que hemos escuchado de Caroline y también de Marcel, es un concepto que es el de justicia espacial que utilizaba el geógrafo. ¿Puedo recomendar una cosa? ¿Puedo recomendar una cosa? Sí, recomiéndala. Os recomiendo a los que no lo conozcáis que leáis a Jaime Izquierdo, que lo que está diciendo aquí Caroline, él lo llama la ciudad agropolitana, que habla de todo esto, además de una manera, yo creo que muy bien escrita, ¿no? Esa vuelta o esa nueva vuelta a relación ciudad rural. Sí, Jaime es un poco el encargado del reto demográfico en Asturias
y tiene algún libro que es muy sencillo y muy corto de leer y últimamente efectivamente el Agropolitano. Pues yo quería decir eso, ¿no? Una idea que es la del geógrafo americano de justicia espacial, ¿no? En esas relaciones que están en el discurso y en los libros de Caroline del poder, ¿no? Vicent Garcés también lo comentaba, ¿no? Hablaba del poder de la alimentación, pues también los desequilibrios de poder, ¿no? entre el rural y el urbano. Y por otro lado, en la línea de la última respuesta de Marcel, es reivindicar la necesidad de que los territorios y los pueblos asuman la plasticidad, ¿no? La plasticidad que permite no anclar y decirle tú te vas a un pueblo y no te vas de ahí, sino que los pueblos se viven y se transitan de formas muy diversas y los pueblos deben tener formas de acogida plástica, tanto en los tiempos que se viven, como otra cuestión que cada vez es más importante, a los que estamos más cercanos culturalmente y a aquellos que están más alejados culturalmente, porque si no también acaban siendo invisibilizados en los pueblos. Por lo tanto, esa capacidad de plástica y de plasticidad yo creo que también la debemos reivindicar en los pueblos y sobre todo aquí a través de las tecnologías, como no, ¿vale? Pues creo que nos vamos a comer.